Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos amigos televidentes. Hoy voy a conversar con la doctora Patricia Valenzuela Robles, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Antes de iniciar mi entrevista, mi conversación con la doctora Patricia, tengo que lamentar la muerte de un gran amigo, se llama Pedro Pablo Aguilar. Él fue un dirigente de COPEI hace mucho tiempo y se mantuvo como una persona cuya honestidad es incuestionable. Por eso, en este momento, cuando me toca dar esta noticia, me uno al pesar de sus amigos, que eran muchos, y de sus familiares. Y paz a su alma. Bueno, doctora, ¿cómo está la situación? ¿Qué le ocupa y qué le preocupa en este momento como vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología? Bueno, primero agradecer la invitación y mi sentido pésame, pues también. ¿Y qué nos preocupa desde la Sociedad Venezolana de Infectología? Dos cosas, son varias, pero hay dos cosas principalmente. Uno, mejorar la cobertura de vacunación contra la COVID-19 y la cobertura de vacunas en líneas generales, que incluye otras vacunas para proteger a nuestros niños, a los adolescentes, a los adultos. Y el otro punto importante es la viruela símica o la viruela del simio. Bueno, ya tenemos 3 casos confirmados con diagnóstico confirmado. ¿Qué llama la viruela del mono? La viruela del mono. Ajá. O monkeypox en inglés. Y ya hay 3 casos confirmados con diagnóstico confirmado. Hay un 4º caso que extraoficialmente sabemos que también se diagnosticó y se confirmó. Y bueno, necesitamos pues impulsar y que se hable del tema, pero desde el punto de vista de prevención, que el ciudadano sepa que hay casos, que hay que cuidarse, que se transmite de persona a persona, sobre todo y principalmente por el contacto piel con piel y sostenido en el tiempo de una persona sana con otra persona que tenga lesiones en piel, las vesículas o las burbujitas que salen en piel, que es lo más característico de esta enfermedad infecciosa. ¿Cómo es eso lo de la piel? Cuando la persona hace los signos y los síntomas clínicos de la viruela símica, es una erupción en la piel. Son vesículas, esas vesículas son burbujas o son ampollas que tienen líquido en su interior. Ese líquido es el que contiene gran cantidad del virus de la viruela símica. Y en el momento que esa persona que tiene estas lesiones entra en contacto cercano con las lesiones, con esta persona que tiene lesiones en piel, se puede dar la transmisión, así la piel de la otra persona esté indemne, se vea lisa, se vea sin ningún tipo de lesión. Y esto es importante que las personas sepan que esa es la manera de transmisión. Y hay otra importante que no la podemos dejar de mencionar, y es a través de lo que llamamos los objetos personales o fomites de la persona. Es el vaso que usa la persona, es el cepillo de diente que usa la persona, o la ropa de cama que usa la persona que tiene las lesiones, porque esas lesiones, esas vesículas se rompen y el líquido cae en estos objetos que he mencionado, y puede haber transmisión si otra persona manipula estos objetos. No, me estás diciendo que si una persona deja el microbio que tú dices en la cama, la persona que llega y ocupa la cama. Sí, y recoge la sábana o se sienta o va a manipular esa sábana, entra en contacto con el virus y puede haber transmisión. ¿Y cuál es la medida en ese caso? Tiene que ponerse guantes, ¿verdad? En el momento que va a manipular estos objetos, apartarlos, la ropa de cama y la ropa de vestir de la persona que tiene las lesiones de viruela símica se lavan aparte con agua caliente y desinfectante, pero aparte del resto de la ropa de cama y de la ropa de vestir del grupo familiar. Cuéntame, ¿cuál es el primer síntoma de esa viruela? Los primeros síntomas es fiebre, malestar general,
dolor de cabeza y se inflaman los ganglios linfáticos. Casi lo que se describe tradicionalmente son los ganglios linfáticos de cuello, en nuca, y los ganglios linfáticos aumentan de tamaño y son dolorosos. Además hay malestar general y eso pasa en los primeros 3, 4 días. Luego de estos días aparecen las lesiones en piel. Empiezan como manchas rojas que pueden empezar en cabeza, tronco y luego se distribuyen en el resto del organismo, del cuerpo. Y estas manchas ya comienzan a doler. Y luego de la mancha aparece la pápula. ¿Y qué es una pápula? Es esa lesión parecida a la picada del zancudo, que es un poco elevada, roja. Y esa pápula luego evoluciona a la vesícula. La vesícula es esa lesión que parece una burbuja, así como ampollas que tienen líquido, ¿verdad? Y luego sigue evolucionando a lo que es pústula y luego o a pústula o a costra. Perdón, pero ¿y cuando llega a la vesícula qué pasa? Cuando llega a la vesícula sigue el malestar, son dolorosas, siguen inflamados los ganglios linfáticos y hay malestar general. ¿Cuál es la consecuencia? A un receso te dejo la pregunta. Bueno, conversando con la doctora Patricia Valenzuela, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Adelante, doctora. Esta vesícula pasa a pústula, que el líquido se pone un ¿Pasa poquito a qué? a pústula. ¿Qué es eso? Es una vesícula, pero que el líquido que contiene es un poquito más oscuro. No necesariamente está infectado y después pasa a costra. La particularidad en este sentido es que la persona puede tener malestar general, pero las condiciones en líneas generales son buenas. La persona no está postrada en cama, puede hacer sus cuidados, su autocuidado sin problema. ¿Cómo convives tú con una persona así? No, tiene que estar aislada. Las personas que tienen las lesiones de viruela símica, que tiene viruela símica, que se hace el diagnóstico o que hay sospecha, debe mantenerse aislado de la manera que le comenté. Los objetos personales tienen que estar separados, la persona tiene que estar en una habitación aparte, y básicamente es por las lesiones. ¿Cómo le das la comida? Bueno, la persona se asigna, lo que se recomienda es asignar a un miembro de la familia que preferiblemente no tenga ninguna afección crónica de base, que pueda llevarle la alimentación. La comida, dejársela en la puerta. No, bueno, no tan así. Se pone una mascarilla que no tiene que ser la N95 que hemos recomendado hasta ahora para la COVID-19. Puede ser el de 2 ligas o el de 4 tiras y guantes. La persona entra, deja la comida y vuelve a salir. Se retira los guantes, los desecha en una bolsa aparte de basura que esté cerrada, se lava las manos con agua y jabón, es importantísimo. Ahora, aquí dice viruela sísmica, las 3 fases que puede atravesar Venezuela y cómo responder al brote. Sí, ese es un análisis muy bueno que hace el doctor Esparza. Y ahorita es el momento para evitar que se transmita o que haya transmisión más amplia en el país. Y por eso es motivo de preocupación, claro, porque debe haber una campaña de prevención, una campaña de educación para que las personas sepan qué hacer. Y por el lado sanitario, entrenar a nuestro personal de salud para que se plantee como sospecha diagnóstica la viruela símica, atenderlo con el equipo de protección personal, que es mucho más sencillo al que usábamos cuando atendíamos personas o atendemos a personas con sospecha o confirmación de la COVID-19 y hacer el diagnóstico. En el país podemos hacer el diagnóstico en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, en la ciudad universitaria en Caracas. Está entrenado el personal, están los equipos, los reactivos certificados por la Organización Panamericana de la Salud para hacer este diagnóstico.
y hay que entender cómo se hace el diagnóstico. Entonces se toma una muestra de la vesícula que le he descrito, de la lesión que hay en piel, con un virocul, que es un hisopo especial para que el virus se mantenga activo y no muera y se pueda trasladar de manera refrigerada hasta el Instituto Nacional de Higiene. También se debe tomar una muestra de sangre de la persona para obtener suero y hacer el diagnóstico diferencial. Ahora digo una cosa, el Instituto Nacional de Higiene está preparado para recibir todas esas muestras. Para recibir las muestras, sí está preparado. Y para diagnosticarlo. Sí, están preparados. ¿Tienen personal suficiente? Bueno, hasta ahora tienen el personal. ¿Tienen recursos suficientes? Tienen los reactivos, tienen el equipo, tienen al personal entrenado. Lo que definitivamente es cierto es que no podemos tener un solo laboratorio para todo el país, porque el país puede presentar cualquier caso sospechoso en el interior, y deberíamos tener en ciertos estados un laboratorio con las similares capacidades y certificación. En el caso de Caracas, ¿en cualquier clínica pueden diagnosticar eso? Sí, es lo que esperamos, porque, bueno, cada clínica y cada hospital tiene que estar entrenando a su personal desde el residente que está haciendo posgrado y que está o en un internado rotatorio de posgrado o de pregrado, que está en la emergencia de cualquiera de nuestros hospitales, de nuestros ambulatorios, debería plantearse la sospecha de viruela símica. En los hospitales del Estado, los benéficos. Sí. ¿Estamos preparados para eso? El personal está preparado esperamos, y es lo que queremos, que esté preparado para presentarse que esto puede ser un caso de viruela símica. Ahora, que la infraestructura del hospital está en condiciones, no, obviamente no, nuestros hospitales siguen estando en deficiencia desde infraestructura hasta los insumos. Hay que hacer frente a eso, al paciente, si no tiene un hospital que le garantice la continuidad de su salud. Bueno, eso ha sido un problema no solamente durante pandemia, sino antes de la pandemia. Y bueno, lo que se recomienda es que reciba su primera atención en un hospital, en los ambulatorios, también puede hacerlo en una clínica, pero claramente hay estas restricciones en nuestros hospitales. La otra cosa es que hasta ahora la cantidad de hospitalizados por viruela símica en el mundo, en líneas generales, no es tan alto. Es un paciente que puede permanecer en su hogar, aislado, con tratamiento sintomático, es decir, si hay dolor de cabeza, un analgésico, si hay fiebre, un antipirético para bajar la temperatura. ¿Cuánto tiempo con eso? Bueno, lo que se recomienda y lo que está descrito son 3 a 4 semanas. En el caso de, por ejemplo, de los niños, ¿eso afecta también a los niños? Sí. Lamentándolo, hay pocos casos, pero lamentándolo mucho, sí hay casos reportados en niños, en mucho menor cantidad que en el adulto. También hay casos de embarazadas. Entonces, la evolución en líneas generales es similar, pero en la embarazada puede ser un poco más comprometedor. Hasta ahora, ¿cuál es el balance desde el punto de vista de fatalidad? La fatalidad o la mortalidad de viruela símica no es tan alta como la de COVID-19, es mucho más baja, 10% hacia abajo, 8% hacia abajo. Ahí hay cohortes que plantean 5% de mortalidad, no es muy alta, afortunadamente la mayoría de los casos evoluciona de forma leve a moderada y no hay complicaciones. De hecho, la complicación que se describe con más frecuencia puede ser la infección por bacterias de las lesiones en piel. Y la otra complicación que sí puede ameritar hospitalización son las infecciones respiratorias bajas por bacterias. ¿Cuándo es mortal eso? ¿Depende de la edad? Depende de la edad, pero también depende del sistema inmunológico de la persona. Claro. Si la persona tiene alguna afección crónica que debilita su sistema inmunológico, pues esta persona tiene más riesgo de evolucionar a una forma grave. Aquí veo que en Estados Unidos confirmó la primera muerte relacionada con la viruela del mono en su territorio. Sí. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades evalúan
¿Qué papel jugó la enfermedad en el sistema inmune del hombre que se encontraba debilitado? Sí, es que el grupo de riesgo son aquellas personas con una afección crónica porque debilita su sistema inmunológico. También se han declarado Ok. 2 muertes en Brasil. Y veo que también en Colombia la situación hay 582 casos. Vamos a un receso de la pregunta. Está bien. Aquí veo que la viruela del mono está disparada en Colombia. Hay 582 casos. ¿Qué peligro tenemos nosotros con esa frontera tan amplia entre Colombia y Venezuela? Bueno, ¿Qué medidas deben tomar el gobierno, por ejemplo? El riesgo de que lleguen personas y que se diagnostiquen ya pasó. Sabíamos que iba a llegar, pero además sabemos que el segundo país con mayor número de casos en Sudamérica en las Américas es Brasil, porque el primero es Estados Unidos, de segundo es Brasil, tercero Perú y luego Y Colombia. frente a esos países fronterizos con nosotros, ¿qué medidas tenemos nosotros? Las fronteras son un tema importante donde la vigilancia epidemiológica debe hacerse de manera exhaustiva. Y primero el interrogatorio, saber si estuvo en contacto con alguna persona que estuviese sospecha o que se haya confirmado el diagnóstico de viruela símica, es importante. Del momento que va a pasar, que van a entrar a Venezuela, es importante que se haga esa referencia porque ese es un dato epidemiológico que nos va a hacer pensar en la posibilidad de que la persona desarrolle, si hubo un contagio efectivo, a través de un contacto efectivo, que desarrolle viruela símica. Entonces, este interrogatorio pues, es necesario tomarlo en cuenta y el lugar de procedencia de las personas. De aquella viruela que existió en el pasado, hablando del año 19, en el siglo XIX, a esta, ¿cuál es la diferencia? No, bueno, sí, la diferencia es del cielo a la tierra, porque la viruela humana era grave, era mortal, una alta mortalidad, y bueno, se erradicó en el mundo en 1980. En Venezuela la última vez que se describió un caso fue hacia 1970, 1972. Pero ya para el 1980 la Organización Mundial de la Salud declara que queda erradicada la viruela humana. Era muy contagiosa y también grave, con una alta tasa de mortalidad. Viruela símica no tiene esa alta tasa de mortalidad. Su contagio no es tan eficiente como pasaba con viruela símica. No olvidemos que además es una zoonosis que llega al hombre a través de animales, y que la transmisión de persona a persona es de una transmisión secundaria por ese contacto directo. ¿Cómo llega a través de animales? Por ejemplo, ¿un perro puede tener eso? Sí, ese es el otro detalle importante y por eso se lo ¿Y menciono. el gato también? Porque las mascotas pueden infectarse con viruela símica y por eso es que también hay que mantener, cuando se aísla a la persona con sospecha o con diagnóstico, hay que incluso mantener las mascotas afuera, porque ya hay casos descritos de animales mascotas que se han infectado de viruela símica, porque en principio... Eso afecta a los perros, a los gatos, Sí, a todos los animales. sí, a los roedores. A los ratones. ¿También? Sí. Pero tú no juegas con un ratón. No. Salvo aquellos que No. toman aguardiente. Bueno. ¿Qué otra cosa me puede decir hoy? Que 2 cosas importantes. Si usted tiene niños o adolescentes en su grupo familiar, no pierda la oportunidad de ponerse al día con sus vacunas, porque durante la COVID-19, durante la pandemia, estos valores de cobertura de vacunación en Venezuela y en el mundo han disminuido bastante. Previo a la pandemia en Venezuela también había una disminución importante de sus coberturas. Entonces, busque la tarjeta de vacunación de sus hijos y la suya también como adulto, para que revise y chequee con su médico cuáles vacunas tiene pendientes para que se las administre y se ponga al día.
y que debemos recordar también la vacunación contra la COVID-19. En Venezuela podemos vacunar al grupo familiar a partir de los 3 años de edad. Y eso es importante Ahora, decirlo. La vacuna de viruela es infinita. Tú puedes poner una sola vacuna y ya no necesitas ponerte otra. ¿Cuál? ¿Con la viruela La viruela símica. Bueno, lo que pasa es que las personas que se vacunaron con viruela humana en el momento que se hizo la vacunación masiva a nivel global, pueden tener cierto grado de protección en la actualidad contra la viruela símica. Se describe que esta protección puede ser 80-85%, pero como ha pasado el tiempo, han pasado los años y el sistema inmunológico se debilita por otras causas como afecciones crónicas, como diabetes mellitus, cáncer, VIH, pues puede que no haya esa protección. Y con la nueva versión de vacuna de viruela símica que pues en Europa la han estado administrando, son 2 dosis y la verdad es que la experiencia es muy corta porque no se vacunaba con tanta frecuencia, entonces eso es algo que a lo que hay que hacerle vigilancia. Si tú te vacunaste hace 20 años contra la viruela, Hace 20, ajá. ¿sigues protegido? Sí, claro. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? No, pero es que no son 20 años, o sea, estamos hablando de personas que tienen años vacunados contra viruela humana. Esa vacuna era solo contra viruela humana. Y el otro factor importante en esta ecuación es el sistema inmunológico de la persona. Son personas mayores de 60 años, son personas que pueden tener en la actualidad alguna afección crónica que puede debilitar su sistema inmunológico. Y es por ello que no hay la certeza 100% de que va a estar protegido contra viruela símica. ¿Y eso? Creemos que había prevención. Claro, hay prevención, pero tenemos que usar la vacuna que corresponda. Actualmente, ahora, en este momento, ¿hay viruela. suficientes vacunas en Venezuela? No, ni siquiera, no hay, ni siquiera en el mundo. ¿Entonces? La Organización Panamericana de la Salud... Como decíamos nosotros, estamos fritos. Bueno, esperemos que no, pero la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud destinaron para Sudamérica 100.000 dosis de la vacuna que se está colocando contra viruela símica en Europa para los casos de riesgo, para las personas con alto riesgo. Mientras tanto, ¿cuáles son las medidas preventivas de una persona que tenga que viajar por necesidad urgente o por necesidad indispensable? Pues? Claro, importante el lavado de manos con agua y jabón o con gel antibacterial, que es desinfectar. Pues si tú vas en un avión y al lado tuyo hay alguien que tiene eso, bueno, esa persona no debería estar ahí. No debería viajar. ¿Cómo lo detectan? La persona que tenga lesiones. Cuando tú vas a tomar un avión, ¿te detectan si tuviste o no tuviste? No, si la tuvo, no hay ningún problema. Si la tiene pero si la tiene, no debería viajar. Además, son visibles las lesiones. Son en la mayoría de los casos, puede haber en las extremidades, puede haber en el rostro. Entonces, las condiciones de la persona no están dadas como para que haga un viaje. Entonces, aquí estamos protegidos, dices tú. ¿Hay vacunas suficientes? No, yo no le he dicho eso. Vacunas suficientes no tenemos. No tenemos. El mundo no tiene vacunas suficientes contra la viruela símica. Van a llegar 100.000 dosis para Sudamérica. Pero tenemos países como Brasil, por ejemplo, que tiene un alto número de casos, Colombia, que usted lo acaba de mencionar, Perú. Entonces, estos países son prioridad y además se administra a las personas que tienen factores de riesgo. Entonces, se les da prioridad. Entonces, no está fácil. Además que esa vacuna la hace un solo laboratorio. De origen danés, de Dinamarca, y bueno, desarrollar, producir vacunas a escala global es un desafío, es un gran desafío para un solo laboratorio, y eso lo hemos vivido con las vacunas de la COVID-19. De la Moderna. Bueno, de la Moderna y de Pfizer y de todos los laboratorios. Es un desafío muy grande producir. En ese momento, ¿cuál es la vacuna más efectiva? Esa que tú tienes, la de Pfizer, la de Moderna, ¿no tienes? ¿Ah? No, yo estoy vacunada con las vacunas disponibles en el país. Y la rusa.
Con Sputnik V y con Sinopharm, que son de origen chino. Sinopharm americano. No, Sinopharm es de origen Ok, chino. estamos terminando el programa, me dicen ahí, y entonces usted puede darle un consejo a los venezolanos para que se protejan mejor. Bueno, yo les recomiendo, como ya les mencioné, completar su esquema de vacunación, tanto para la COVID-19 y poner al día aquellas vacunas que estén retrasadas de sus niños, de sus adolescentes y la suya como adulto. No olvide lavarse las manos, es importante, con agua y jabón o desinfectarlas con gel antibacterial. Usar mascarilla, todavía seguimos en pandemia y hay sitios como por ejemplo el transporte público donde el uso de la mascarilla es importante. Y si hay multitud de personas al aire libre y usted no puede guardar distancia, póngase su mascarilla. Si hay mucha gente en sitios cerrados, use mascarilla también. Importante el lavado de manos o desinfectar las manos. Tiene que lavarse las manos permanentemente. Con frecuencia. Si es que hay agua. Exacto, la alternativa es el gel antibacterial a base de alcohol. Que se consigue en la farmacia. Sí se consigue. Sí se consigue. Y no es caro. No, hay varias versiones, hay varias versiones. ¿Cuál recomienda usted? ¿La más barata? Bueno, la que pueda comprar la persona. Incluso puede ¿Cómo mezclar. garantiza que eso es bueno? Si tiene Que no alcohol, esté falsificado. bueno, eso no debería estarlo si está comercializado en una farmacia, por ejemplo. Y también se pueden usar sprays de alcohol al 70%, que son útiles también. Aquí dice Cáritas que en Venezuela enfermedades infecciosas desplazan al COVID-19. Sí. ¿Es cierto? Es cierto. Sí, señor. Bueno, muchas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias a ustedes, Gracias. televidentes. Nos vemos aquí el próximo domingo a esta misma hora. Gracias a usted.